tenía la certeza absoluta de que no se estaba haciendo nada en relación al referéndum del 1 de octubre. ¿Tenía usted la certeza de que no se estaba gastando nada para preparar un referéndum que necesitaba gastos? ¿Y quién pensaba usted que corría con esos gastos del referéndum? Pues la verdad es que no podía saberlo en la medida de que no entraba dentro de mi ámbito de actuaciones. ¿Y en algún momento pensó o sospechó que podía haber una contratación irregular para que no se detectara? ¿O eso no le preocupó como el asesor de...? No, porque desde mi punto de vista es muy difícil hacer contrataciones al margen de los procesos de contratación. ¿Usted llegó a cobrar su cantidad de mediación? No cobró por esto nada. No, ni tan solo facturé. Tampoco lo facturó. No lo intentó cobrar tampoco. Yo lo afirmo rotundamente y me ratifico. Efectivamente, todos los certificados en los que se dice que no se están llevando a cabo gastos para el referéndum, se corresponde esa certificación con la realidad. ¿No sabe si le facturó a usted? ¿No le hizo Eso sí que sé, me facturó a mí, pero yo no le pagué porque no cobré. Porque usted no cobró. No. Y él tampoco. No. Pero, ¿a quién le entregó el trabajo? Al Departamento de Presidencia. Y dice usted que no le pagaron entonces contra su factura, ¿no? No. Cuando anuló la factura negativa, no había cobrado todavía. No. A los contribuyentes no les costó nada, absolutamente nada. No han tenido que aportar nada a la celebración del referéndum. Y ningún tipo de material, nada de nada. Enrique Vidal le dijo que facturaran a la Generalitat, que pagaría a la Generalitat. Sí. ¿Y cuánto era entonces el importe recuerdan? Sí, 17.250 euros. ¿Y recuerda el importe cuál era? Sí, perfectamente. 17.200, no sé, me parece el total. Sí. Querría poner en conocimiento de ustedes que estoy siendo investigado en el juzgado número 13 de Barcelona y pienso que mi testimonio puede ser perjudicial para mi proceso. En consecuencia, si manifiesta que no quiere declarar, pues está usted en su derecho y puede marcharse. Preferiría no declarar, sí. A la mañana siguiente de la ley del referéndum y, por tanto, a partir de aquel momento no realizamos ninguna acción, ni hubo ningún gasto, ni hubo nada. ¿Y ustedes hicieron ese trabajo? Sí. ¿Emitió usted una factura por ese trabajo? ¿Recuerda haber emitido esa factura? Si se trata de autentificar, sí, la factura claro. se emitió, sí. ¿Cobraron el servicio? No. ¿Hizo usted alguna reclamación para cobrarlo? Bueno, yo hablé con la Generalitat y les pregunté qué pasaba con esta factura porque no la cobraba. Reclamada está, vamos. ¿Han iniciado algún procedimiento judicial No. o piensan iniciarlo? No. ¿Han seguido ustedes trabajando con la Generalitat? Sí. ¿Después de esto? Sí. Pues no hay más preguntas. En mi departamento no se utilizó ni un euro para el referéndum y yo pienso sinceramente que tampoco se utilizó en ningún otro departamento. ¿Ustedes facturaron su trabajo? Nosotros facturamos esta campaña. ¿Lo cobraron? No. ¿Por qué? Que se han generado abonos, facturas negativas. ¿Y sabe cuál es la razón de estas facturas negativas? Sinceramente es que no es un tema que yo lleve, es el departamento financiero de mi grupo. No se gastó ni un euro en el referéndum. La Generalitat se mueve desde la ortodoxia a la contratación y, por tanto, no hay nada de nada. Bien, ¿sabe usted que la Corporación Catalana emitió 2 facturas por importes de 184.624 euros y 93.179 euros por esta emisión al Departamento de Presidencia? Oí que había unas facturas, pero no las vi, no lo sé. ¿Nunca ha visto usted esas facturas? No. ¿Y a quién oyó, dice usted, hablar de ellas? No me acuerdo. ¿No lo recuerda? No. ¿Pero se habló en el departamento? Supongo, pero no me acuerdo. ¿Eh? No me acuerdo. No lo recuerda. Mire, señor Mestre, en el Código Penal el delito de falso testimonio no consiste simplemente en no decir la verdad. Acuérdese
que el falso testimonio no solo lo comete quien no dice la verdad, sino quien la altera sustancialmente con inexactitudes o respuestas evasivas. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Sabe que se ocuparon dípticos, flyers y carteles en Disnet, Zucoy, Encuadernaciones Rovira? No sé nada. Bien, pues con la venia, señoría, no voy a formular más preguntas, pero antes de terminar el interrogatorio, intereso que la Sala deduzca testimonio de particulares por delito de falso testimonio al Juzgado de Guardia. ¿Sabe si se distribuyeron entre 5 departamentos, entre consejerías mejor, los gastos de Unipost, en concreto vicepresidencia, Oriol, presidencia Turul, trabajo Basac, salud Comín y cultura Puig? Como le digo, la información que yo tengo es que a partir de que se firme este acuerdo de gobierno no se produce ningún gasto relacionado con el referéndum. ¿Usted recuerda cómo se facturó este encargo de reparto de cartas? ¿Tiene usted noticia de eso? Ya le he comentado que no se factura nada sin orden de trabajo y sin albarán, con lo cual estaban los envíos retenidos y no se podía ni repartir ni facturar. Sin embargo, hay facturas por estos cartas y certificados a 5 consejerías distintas. ¿Conocía usted este dato? Yo la facturación nunca ha sido mi responsabilidad. ¿Ni ha sabido a quién se facturó? Ni... Hombre, entiendo que a los clientes, pero no lo sé. De esas facturas de Unipost, cada una casi por 200.000 euros, Sí. ¿alguna de ellas se intentó cobrar y alguna de ellas se intentó cobrar en más de una ocasión? Sí. Su silencio y sus respuestas elusivas, sin embargo, son elocuentes respecto de lo que puede ser el temor a vivir y negociar fuera del cálido amparo de esos generosos contratos marcos que una Administración, complacida o no, renueva o no anualmente. Del temor a lo que puede ser quedar fuera de esa Administración regida por una organización criminal que, para encubrir las responsabilidades de sus jefes, puede recabar silencios, encubrimientos y hasta puede prometer contraprestaciones y compensaciones, porque sería muy fácil acordar sobreprecios en futuros y eventuales encargos realizados al amparo de esos abiertos y generosos contratos marcos. Sí, así es como actúan las organizaciones criminales y les resulta muy sencillo hacerlo cuando ocupan las máximas responsabilidades en una comunidad autónoma.